presentación se engalana con la presencia del arquitecto Roberto Ponciano con la orquesta. En la primera parte tuvimos oportunidad de oír algo de su vida, voy a ser muy breve para los que no pudieron venir. Roberto Ponciano es promotor de esta escuela de arquitectura, desde la primera generación, fue director de la misma durante 4 años, y jefe del departamento de proyectos de la UADY más de 10 años. Desde luego es un arquitecto conectivo entre muchas cosas claras, ¿no? Y que nos estamos teniendo la oportunidad de ver. Y sin más, porque quiero agradecer su presencia una vez más, y estamos seguros que como la primera parte de la cátedra donde tenemos lecciones maravillosas de teoría de historia, teoría de la arquitectura, verdaderamente maravillosa, seguramente en esta segunda parte va a ser del mismo modo, no esperamos menos. Les quiero comentar que adelante está Melissa, una chica que está registrando a las personas que van a ir mañana, o con el interés de ir mañana a la visita guiada a unas obras de la UADY, y también en la Secretaría Académica, la secretaria María Pineda, también está registrando allá. Entonces, los que tengan la oportunidad se apuntan acá, y los que no, pues se tengan que no, es con una dignidad. Y bueno, pues sin más, agradecemos de nuevo, Roberto, tu presencia y pues mucho éxito. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Para terminar el comercial de la visita de mañana, vamos a visitar básicamente 2 obras principalmente. Una es el aula magna de la Facultad de Ingeniería, que está en el norte de la ciudad, en el campus de Ciencias Exactas. Y después los salones nos van a llevar también a el campo de Ciencias Sociales, donde vamos a visitar la Facultad de Educación. Si las condiciones del tiempo y la manera que nos permiten, podemos visitar la Facultad de Contaduría, y más. Así que, pues, el que quiera ir en su vehículo, también puede ir. Creo que está programado salir aquí a las 9. Así que, digamos, un cuarto para las 10. Arrancaría la visita en el aula magna de la Facultad de Ingeniería. Está exactamente abierta. Ya hay instrucciones que tienen más de seguridad para que digan vengo a la visita, porque están en no cambian, vengo a la visita para que bueno, muy bien. El día de hoy daremos continuidad a la plática del miércoles abordando el tema que resulta de los más importantes para nuestra profesión. El diseño de las secuencias espaciales. La estructura de la plática tratará una introducción a lo que es la secuencia, unos conceptos importantes para entenderla mejor, es el espacio-tiempo, el concepto de espacio-tiempo. ¿Cómo podemos interpretar el espacio a través del sensor, exactamente todo nuestro organismo, como vimos en la plática de la primera parte? Cómo estas 2 cosas se unen en el lenguaje arquitectónico. La arquitectura habla y te dice cómo debes decir, qué es lo que debes decir, cómo debes hacer. De manera que la idea del recorrido de mañana, como dije en la plática anterior, no va a ser guiado. Suponemos que la obra nos va a guiar. Vamos a ver si es cierto. Después, pues, tenemos unos apuntes. Este tema no lo he desarrollado mucho sobre la secuencia espacial, pero creo que es de suma importancia. Y finalmente haremos unos comentarios. Le agradezco también entonces a todas las personas que hicieron posible esta cátedra. La dije al director, también a José, a Elia, a Alejandro, a Alba, al otro, a Adrián, ¿cómo es? Alex, todas las Alex, por su ayuda. Entonces arrancamos.
En esta sección lo que trataremos de entender es que si un proyecto o un edificio está constituido por una serie de espacios, entonces la secuencia espacial se conforma con la relación que tienen. Lo importante será establecer una interesante secuencia a partir de la definición de o de los criterios principales del proyecto que darán lugar a plantear un itinerario que contenga la línea argumental que se proponga como interpretación del programa. Empezamos a ver palabritas aquí grandiosas, ¿no? Itinerario, por lo que va a terminar, línea argumental, ¿qué es lo que vamos a proponer al usuario? El diseño de la secuencia espacial acompaña todos los pasos del proceso de diseño, teniendo una profundidad correspondiente a nivel de cada uno de ellos, desde la conceptualización que da origen a una especie de tornado en el cual se va ampliando y elevando hasta llegar al siguiente paso y así hasta terminar el proceso. Es un proceso de análisis y síntesis que se retroalimenta constantemente y puede significar volver a etapas anteriores para ir afinando la propuesta al modificarse o consolidarse los criterios centrales que originan el proyecto. La secuencia espacial es mucho más que una estática experiencia visual que observa las formas. La arquitectura es una vivencia dinámica y corporal, una compleja y fascinante expresión del movimiento. Todos habitamos espacios. Aquí lo importante es cuando somos conscientes de sus características, las cuales nos impactan, nos llaman la atención y nos invitan a disfrutar. Las impresiones que se dan en el momento actual responden a los sentidos que tenemos y a las ideas que se remontan a nuestras experiencias vividas anteriormente. Nos enseña Carlos Lozano. La experiencia del espacio es esencialmente el movimiento. La plática pasada veíamos el espacio. Ahora vamos a ver la unión de varios espacios, la secuencia. Porque así es la obra. Aún permaneciendo estáticos en un lugar, uno se mueve a través de la vista, recorriéndolo, mientras la caricia del viento entra al espacio, un sonido nos llega, vemos las nubes pasar. Así que cuando los espacios se unen en un recorrido, las experiencias se enriquecen, ya que muchas veces tienen conexiones a través de eventos de transición, como pausas, giros, etc., mediante los cuales se va estructurando el itinerario. De modo que para tener un efecto más contundente, logrando que resuene en el usuario, hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance para lograr la atmósfera deseada y así conseguir que se cumpla cabalmente el ciclo entre el planteamiento de la necesidad hasta la satisfacción mediante la vivencia del recorrido. Hay que vivir. Este proyecto resulta de mucha emoción para mí, ya que se trata de la casa de mi familia que hacia 1876, cuando estaba en el tercer año de la carrera, se terminaba el contrato de la renta que teníamos de la casa en que vivíamos. Mi mamá se encontraba muy preocupada porque las casas en renta a las que podíamos tener acceso con el monto que disponíamos resultaban muy pequeñas, no nos daban. Así que platicando con ella decidimos solicitarle a mi hermano una fracción de un terreno que había comprado en Jardines del Norte que daba a 2 calles. El proyecto se desarrolló en la sección que daba a una calle en ese momento sin pavimentar, de manera que él se quedara con la fracción del terreno situada en la calle del fraccionamiento. Ahí le doré la píldora para que y siempre me apoyó en todo, y esa es una cosa que le agradezco hasta allá mismo. Como se comentaba en las clases del taller de proyectos, uno debería de ir al terreno e imaginar el proyecto que se iba a hacer. Así que yo me sentaba en las tardes, la barba que había, para ver qué se me ocurría. Y no se me ocurría nada. Claro, uno estaba empezando y no tenía la experiencia para imaginar un proyecto en el terreno. Sin embargo, con el desarrollo de la propuesta, que tenía una lista de necesidades muy extensa,
y las restricciones económicas eran muy fuertes, se fue desarrollando un proyecto muy compacto con el mínimo de metros cuadrados posibles. En el diseño exterior, poco a poco me fui dando cuenta de cómo situar el proyecto en el sitio, tratando de emplear el menor terreno posible, para que tuviera la mayor vista desde el acceso principal. Así que el diseño en perspectiva era indispensable. El trazo tenía que ser con el método derivado de la geometría descriptiva. Esto no nos enseñaban en la escuela, nos pedían las perspectivas, así que hubo que aprenderlo, y no es tan difícil, ¿no? O sea, cómo se traza la proyección de la planta en un plano, ¿no? Por los dos puntos de fuga, y bueno, eso se hizo, ahí todo lo hacíamos a mano, ¿no? Desde ese momento pude comprobar la importancia de que la perspectiva a método reflejara el edificio real, como se puede ver en las imágenes. El uso de esta técnica se convirtió, como vimos el miércoles, en una parte muy importante del proceso de diseño. Aquí lo interesante a destacar es cómo la visión general del proyecto va conformando la manera de solucionar el problema. En este caso, fue resolverlo con una planta libre, utilizando el mínimo de muros divisorios, la mayoría no llegaba al techo. La escalera, ubicada al centro de un pequeño jardín, es esta. En este momento tiene jardín. Ya cuando nosotros crecimos y nacieron los nietos, mi mamá se puso nerviosa de que los nietos jugando se fueran a caer acá y cerramos el piso, pero la idea era tener el jardín así como está en esta imagen. Se convierte en el pivote a través del cual gira toda la casa. De manera que la secuencia empezaba en el recibidor, que es este que veíamos hace un momentito, es un triangulito. Después, girando en el sentido de las manecillas del reloj, teniendo una sala que tenía menos de 9 metros cuadrados, o sea, que era un círculo que tiene un diámetro de 3 metros. Había que aprovechar todo lo que se pudiera para reducir los metros, ¿no? Después estaba la sala de televisión que se giraba. Teníamos un espejo en la otra casa, entonces el espejo duplica el espacio, ya multipliqué por 2 el proyecto fácilmente, ¿no? Y al final seguía dando vueltas la casa. Está no tan buena la foto, pero aquí se pueden imaginar una meseta, atrás de ella está la cocina. O sea, todo es una planta libre. Después, ya finalmente, había un cuartito para cuando fuera mi mamá grande, pudiera quedarse a dormir un rato, y hice un camarotito, ¿no? Una cama y un escritorito, ¿no? Estaba acá. Y después estaba una área de servicios medio malo, ¿no? Una parte esencial del proyecto era resolver la escalera con una viga central curva, con escalones volados y columnas sin columnas. O sea, el chiste es que la escalera volara para que no estorbara a la vista. Esta escalera yo la había visto en alguna casa de un amigo, eso sí se puede hacer. El problema fue su cálculo estructural. Consulté con mi hermano, que era ingeniero civil, y con sus amigos para poder calcular la viga que la soportaría. Sin embargo, nadie se quería comprometer. Hablé con nuestro maestro de cálculo estructural, tampoco le entró el problema. Teníamos poco tiempo para terminar la obra, así que ni modo, platicaba con Chután, le digo, oye, ¿qué hago? Pensó algunos días, y le digo, no hay problema. Él dijo, es tan fácil como pensar la trave. O sea, la trave está así volada, pues divides la trave a la mitad y son 2 volados. Calculas el volado, W cuadrado sobre 2. Ya estuvo. O sea, 2 volados que se unen. Y refuerzas en la cara externa donde están los momentos de torsión. Todo esto es pura. O sea, es sentir la estructura también.
Ayer me decía Pachito, no enfatizaste lo suficiente la importancia de la estructura en la arquitectura. Yo tanto era un muy buen matemático, pues pensaba, calculaba, así ahí está la respuesta, listo. No se imaginan el temor que sentí cuando cambiaron de casa. Se subió el ropero de madera del cuarto de mis papás, completamente lleno, y con 2 o 3 cargadores empujándolo hacia arriba, apoyados en la escalera. En ese momento no tenía barandal. Afortunadamente no pasó nada. Hasta ahora la escalera sigue en pie. Desde ese momento aprendí en carne propia la importancia de la arquitectura integral, abarcar simultáneamente todos los distintos aspectos que intervienen en la obra arquitectónica. En el caso particular de la secuencia, reconozco que no la diseñé específicamente en ese momento, sino que se dio de manera intuitiva, situación que muchas veces sucede, por lo que es importante estar consciente de tu diseño sin desdeñar el aspecto intuitivo, como vimos en la plática pasada. A veces sale, pero no es que salga, sino que lo hagas. Ese es el chiste. Vamos a empezar con una secuencia entre 2 espacios para ir entrando poco a poco en el tema. Para empezar, podríamos analizar la relación entre 2 espacios. Puede darse el caso de no producir ningún efecto de variación en la experiencia del usuario. Sin embargo, puede producir una sorpresa si hay un cambio significativo entre ambos. Como ejemplo, utilizaremos la relación del espacio de un pasillo con las aulas. Los proyectos de las escuelas del CAPSE, el Instituto de Construcción de Escuelas, o IDEI, o todos los nombres que ahora han tenido, no existe ninguna variación de pasar de esta aula a esta aula, o de esta a esta. Es lo mismo, no hay un cambio, no se varía la secuencia. En la Facultad de Psicología tenemos la necesidad de mover el volumen de 4 niveles de las aulas en el tercero, con la finalidad de atenuar la diferencia de alturas con la Facultad de Antropología, que es su vecino, que tiene 2 niveles. Lo solucionamos aumentando el volado 30 centímetros, con lo que se formaron unos vacíos entre los pasillos que daban acceso a las aulas, logrando un espacio diferente en el acceso a las mesas. La modificación puede provocar desde una simple sonrisa en el usuario al entender la propuesta del arquitecto, o bien la sorpresa de un cambio drástico entre las características de uno y el otro. Son muchos los diferentes efectos que se pueden producir, mismos que tenemos que tener muy claros a la hora de proyectar. Aquí intervienen las pausas, los giros, etcétera, todo lo que se va haciendo para modificar la secuencia. Además, al relacionar dos espacios entre sí de muy distintas características, se puede acentuar o magnificar las características del otro. Así, un espacio pequeño antes de uno grande puede hacer sentir que el segundo es mucho mejor. Barragán maneja de manera muy profunda estos aspectos. Por ejemplo, en la capilla de las Capuchinas, obra maestra, antes de acceder, primero se está en este pasillo. En este patio, un pasillo muy relajado, te desconectas de la calle, y se pasa después a un reducido, o sea, entras por acá, aquí está el patio, un pasillo, después entras a este cuartito antes de entrar propiamente a la capilla. ¿Para qué sirve este cuartito? Este cuartito es está chaparrito, está todo cerrado y solo tiene una pequeña ventanita con un vidrio naranja. ¿Para qué es eso? Barragán hace que se te dilaten las pupilas. Cuando hace la oscuridad, se dilatan las pupilas, está viendo cómo, no es el sentido de la vista, es cómo está pensando, para que después, cuando entres acá, ¡bum!, te abre el espacio, ¿no? Provocando al entrar a la capilla un gran impacto por la luminosidad amarina que inunda la
recuerdo cuando fui con Jorge Carlos y otro amigo, ¿no? Estábamos platicando con la superiora de ese momento, la directora de la Fundación Barragán, y ellos se adelantaron un poco, ¿no? 2 pasos en el espacio y ¡pum! Se quedaron clavados. O sea, es un impacto verdaderamente intenso, ¿no? Eso está claramente pensado, no es una casualidad, no salió, se diseñó. De modo que este armado montaje de la organización de los espacios con sus elementos de enlace va estructurando la secuencia hasta definir la línea argumental que es adicional a las simples relaciones funcionales en los espacios. ¿Quién dice que antes de ese patio, o sea, la capilla tiene que tener un patio, tiene que tener un corredor, tiene que tener un cuartito antes? Funcionalmente no lo exige el programa. El arquitecto piensa que eso es lo mejor para lograr una inolvidable secuencia espacial. Un ejemplo que queremos tratar es la zona de criptas de un concurso para el proyecto del Templo de Cristo Resucitado de hace muchos años. Analizando el tema, propuso una solución para aislar la sección del proyecto situando todo el espacio de las criptas debajo del nivel del piso general. En este nivel, alrededor de un patio central alargado, se desarrollarían distintos módulos de criptas que remataban en una capilla. La secuencia inicia al recorrer el espacio para acceder al umbral. Aquí está el pasillo a nivel del piso general. Se empieza el pasillo, un muro hace un pequeño umbral, el espacio se apachurra, se comprime y bajas al patio. Se abre el patio a un nivel debajo del nivel. Y empiezas a recorrer el patio con unos módulos donde estarían las criptas. En lugar de tener una gran sala donde estén todas las criptas, pues tener un espacio más íntimo para los dedos, ¿no? Me parecía que no era necesario una cosa tan grande. La idea del espacio de las criptas era una losa que flotaba sobre los módulos, apoyada en ligeras columnas, aumentando su espacio virtual. En la parte superior se ponían unos muros con rítmicas ventanas, rítmicas figuras. Estos son las columnitas. El espacio de un módulo se complementa en la parte superior con el otro, ¿no? Se aumenta el aislamiento respecto del exterior, o sea, este espacio no se ve desde el nivel del exterior. Entonces, tú cuando vas, descubres ese espacio, ¿no? Que también le brindan una cierta solemnidad a esta cuestión, ¿no? El patio se diseñó como una fuente que se iba escalonando y adelgazando hasta llegar a rematar a un muro de granito negro. La fuente representaba el transcurrir de la vida que avanza y en el momento de la muerte se trasciende a una nueva etapa que se refleja en el muro negro, ¿no? Las perspectivas los renders de esa época que todavía no hacían que este muro fuera así como espejo, ¿no? Pero se pueden imaginar. Este muro a su vez establece otra pausa para después rematar en una capilla que está hacia atrás. Empezamos a reconocer las secuencias y las distintas etapas de cómo se estructura. Este ejemplo nos permite mostrar el problema del espacio y la secuencia de manera simultánea. Una concepción a la vez integral de lo que se piensa del espacio y su recorrido, pudiendo por ello convertirse en una metáfora arquitectónica que represente el paso de la vida terrenal a la eterna, ¿no? Si consideramos que todo proyecto arquitectónico está constituido por una serie de espacios, como ya dijimos, fácilmente podemos entender que existen diversos niveles de calidad en el desarrollo de las secuencias, de modo que las hay elementales, otras de un grado de calidad muy alto, que se convierten en verdaderas obras maestras de la arquitectura. O sea, eso es lo que hace que sea una obra
maestra de arquitectura, según lo digo. ¿Cómo hacer para llegar a esto? Tal vez el análisis de esas obras maestras de arquitectura, en la que desafortunadamente muy pocos casos hacen énfasis en este tema, nos podrían dar luz para alumbrar este campo. Estudiarlas implica vivir las secuencias, experimentarlas en primera persona de ser posibles y ser conscientes del efecto que producen en nosotros. O bien, adentrarnos en otros lenguajes artísticos que podrían extrapolarse a la arquitectura y, sobre todo, ejercitarse para poner en práctica al diseñar la definición de un concepto general que refleje la visión del proyecto y la estructura de la secuencia para el hogar. No siempre se encuentra la explicación de la secuencia en los análisis de edificio. En muchos casos lo que se observa es la simple descripción de las distintas partes que lo componen, sin profundizar en la verdadera explicación de las razones que le dieron lugar a la secuencia propuesta. En esta plática trataremos de comentar un poco Pero ¿qué pasaría si tuviéramos un lenguaje arquitectónico que nos permitiera comunicarnos fácilmente con los usuarios para construir juntos la propuesta conceptual que soporta el proyecto? En la plática trataremos de contribuir a resolver este tema, o a abonar sobre eso, o a cerrar más dudas. Vamos a mostrar este video que hicimos cuando hicimos el primer anteproyecto de la biblioteca que está. Nos pidió Ginés en la Semana de Arquitectura hace cuántos años. Hay unos minutos para presentar el proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto se ubica en el centro histórico de Mérida, en una pequeña casa con valor ambiental únicamente, por lo que se aprobó su demolición, y para ampliar el terreno disponible se extiende su lindero norte de manera paralela hasta llegar al límite para conservar los árboles existentes. Esto da lugar a dos tramos de ejes del proyecto, el ortogonal a la calle y el diagonal paralelo a la colindancia norte del terreno. La interpretación del programa arquitectónico que hicimos divide la solución en dos partes: los espacios apropiados para el contacto con el espacio del centro histórico, ¿no?, que eran propios de las oficinas, que pueden ser muy compatibles con el centro histórico, y los propios de la biblioteca, que tienen la solución más simple. Este consiste, estos volúmenes son los que restituimos a las oficinas, que son estos de acá, y hicimos este gran volumen donde está la biblioteca, estos son los ejes. Lo que está de acuerdo al centro histórico y la biblioteca, servicios, oficinas, los baños y el elevador. Este consiste en un gran volumen de 4 niveles que envuelve el edificio, de tal forma que los entrepisos no toquen el perímetro, para dar la sensación de flotar, produciendo una sensación de amplitud y de contraste con el estrechez del terreno. La solución interior parte de un volumen vertical central compuesto por 4 columnas que, al mismo tiempo de ser la estructura del edificio, contienen el acero. A partir de este prisma rectangular se desprenden distintos volados que alojan las áreas de lectura. En la azotea todo el perímetro está perforado con unos tragaluzes, produciendo en el interior que el interior se bañe de luz cenital sin afectar los vidrios. La secuencia espacial inicia desde el exterior del edificio con la propuesta de enfatizar el contraste entre esos dos elementos que componen la solución. Así es que el cuerpo de oficinas refuerza su peso visual con un intenso color naranja que baja la escala de acceso y provoca, al desembocar en el vestíbulo principal del edificio, una sorpresa, donde se
la cuadro creativa. Y entonces salió eso, ya mucho tiempo después me di cuenta que a mí me gustaba mucho la casa de la cascada. Y sin querer, pues me lo apliqué esto y pues me di cuenta hace poco tiempo. Pero puse acá, aprovechando la diagonal de la cara norte del terreno, la escalera se proyecta hacia afuera para liberar, para sacar este equilibrio hasta el fondo del terreno. Aquí le falta un mural que ojalá los usuarios puedan hacer uno que divide el campus. Esta diagonal aumenta la dimensión virtual del terreno. En este edificio, además de la secuencia horizontal, se diseñó una secuencia vertical a través de los 4 niveles. En esta diapositiva se representa la idea de la secuencia espacial. En el primer nivel, concentrando el espacio hacia el interior de la biblioteca, teniendo 2 fugas hacia el espacio exterior. En los siguientes niveles, la fachada norte se va abriendo poco a poco, de tal manera que en el segundo nivel se empieza a disfrutar de los árboles que se conservaron del terreno original, y en el tercero se contempla su follaje. Se remata en el cuarto nivel, mucho más abierto, a través del cual se descubren distintas perspectivas del espacio patrimonial donde pertenece el campo de arquitectura a su diseño, estableciendo una metáfora de grandes murales. ¿Por qué vamos a ambientar la biblioteca? ¿Ambientar? Esto es lo real. Solita se va a ambientar, ¿cierto? No, está el ferrocarril, y está el convento al lado, y está la catedral. En la parte de atrás se puede hacer. Se muestra al usuario uno de los objetos de estudio más importantes de nuestra profesión, además de arraigar el edificio a nuestros objetos. Todos los dibujos carteles los hizo Marco Zapata del Departamento de Política. Ahora quisiéramos abordar, aunque sea de manera breve, 3 conceptos principales que nos permitan ir adentrando en el análisis de la secuencia espacial. Primero, la dimensión del espacio-tiempo. Después, para experimentar ese espacio-tiempo, nosotros estamos construidos con un sensorio. Tenemos que entender todo lo que dispone el cuerpo humano para poder sentir el espacio y la secuencia. Y después, el lenguaje arquitectónico establece el nexo entre ambas partes. Un espacio en general está constituido por largo, ancho y alto. Eso lo sabemos todos. Al que se le adiciona el tiempo. Es decir, ese trayecto constituye la 4ª dimensión. La clave del tema es la inclusión deliberada del tiempo en el espacio. Es obvio que el usuario puede moverse en cualquier lugar. Sin embargo, no en todo se realiza una verdadera estructuración del itinerario arquitectónico, utilizando deliberadamente el tiempo como material de diseño. Desde el punto de vista general, el tiempo como concepto abstracto es una secuencia de intervalos a velocidad constante, es decir, el orden de sus sucesiones es uniforme. Sin embargo, cuando se transita disfrutando una secuencia, el recorrido no se lleva a cabo de manera uniforme. El tiempo, para los arquitectos, es un material más manipulable. Es la 4ª dimensión con la que se moldea la secuencia. Esto significa que al proponer una pausa, un remate, un giro, el tiempo que transcurre en la percepción de cada parte puede ser diferente. Es decir, uno se puede demorar en una sección de la secuencia, mientras que en otra se puede acelerar, precisamente de acuerdo a la manera en la que esté pensado el recorrido. Ahora bien, el concepto del espacio-tiempo tiene muchas acepciones. Puede referirse a un modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo con 2 conceptos inseparablemente relacionados. En ese continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein.
También puede referirse al arte si se analiza su configuración formal mediante aspectos como la percepción del espacio que contempla, los niveles de profundidad y las deformaciones como indicadores espaciales con distintos tipos de perspectiva. La representación que ahí se hace del tiempo, en donde se contemplan los sucesos, la simultaneidad, la secuencia, la velocidad, el movimiento y la ubicuidad. En la pintura de los grandes maestros como Picasso, de su etapa cubista, como el caso del retrato de Dora Maar de 1937, en la que aparece simultáneamente de frente y de perfil, donde se ve perfil y de perfil. Se dan dos formas de representación confrontadas, la figuración y la disociación, que dan lugar al reconocido e inconfundible estilo Picasso. La primera resalta el perfil figurativo que copia la naturaleza, y la disociación, en cambio, se caracteriza por ser un estilo autónomo ajeno a la revolución. En la gran mayoría de las obras de Picasso, ambas alternativas conviven y se manifiestan simultáneamente. Esa simultaneidad es el espacio-tiempo en el arte. También pasa en el famoso cuadro de Guernica, donde la brutalidad de la guerra, la angustia, la barbarie y el terror que provocaron la inútil pérdida de vidas y cosas durante la Guerra Civil Española conmueven al espectador. Recuerdo cuando lo vi por primera vez en su instalación provisional en el Museo Reina Sofía. Después lo soñé, viendo cómo se movían los rostros aterradores en las distintas partes del cuadro en movimiento. Supongo que eso era lo que quería provocar el autor. También en el cine, con el ruso Sergei Eisenstein, con su famosa película El acorazado de Potiomkin, donde el montaje de la secuencia de la película, cómo se estructura la película, se convierte en el elemento principal para enfatizar la trama de la misma, mostrando una serie de tomas donde, por ejemplo, en la famosa escalera de Odessa se muestran los cosacos avanzando, disparando sobre la población indefensa, donde se mezclan prodigiosamente los acercamientos dramáticos a los rostros, se ven hacia arriba cómo avanzan sobre ellos, hasta la escena del bebé en la carriola. Esta película está en internet, les recomiendo que la vean. Es una de las obras maestras del arte cinematográfico. Todo lo que digo salir del espacio, sentido magnético, todas esas cosas, cómo está manejada la película, pero este es el montaje, o sea, cómo editar la película. Todo esto ocurrió en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado. 100 años después, ¿qué está revolucionando al mundo actualmente? ¿Será la inteligencia artificial? ¿Este es el nuevo reto? O mejor, ¿cuáles son los retos actuales a los que se enfrenta el mundo? Además de la banalidad de las redes sociales que capturan nuestro cerebro y que nos llega a distorsionar tanto nuestra perspectiva de la vida, que a veces se llega a pensar que la cantidad de likes en las fotos de Instagram equivalen a la calidad de una obra arquitectónica. De todas maneras, pónganle like al video que amablemente lo están haciendo, está en el canal Cajal y que está padrísimo las ediciones.
nuestros tiempos es uno de los ingredientes que revolucionó el entendimiento de la secuencia espacial y se refleja en todas las vanguardias artísticas que estaban intentando expresar lo que estaba sucediendo en este mundo. Era posible traducir a la arquitectura estos procesos artísticos. Los grandes maestros de la arquitectura lo intentaron, algunas veces con gran éxito. Posiblemente Le Corbusier fue quien la publicó más con el concepto de secuencia espacial que denominaba Le Promenade Architecturale, ya el paseo arquitectónico, planteando que más que seguir un eje de simetría que planteaban los académicos de la época, definiéndolo como lo correcto, él prefería entender el eje como un paseo arquitectónico, un verdadero disfrute de la secuencia de los espacios. Algunos autores refieren que después de sus viajes al norte de África quedó impresionado con las características de las ciudades de los países como Argelia y Túnez, donde los recorridos de sus ciudades son azarosos, encontrando siempre sorpresas agradables, que contrastaban con los posibles recorridos hasta cierto punto predecibles de los edificios europeos. Esto de las ciudades lo podemos aplicar a muchos edificios que tú los ves y ya ni siquiera lo tienes que recorrer, ya te sabes el chiste, ¿no? No hay ninguna sorpresa. ¿Dónde está el talento de la arquitectura? Si bien el planteamiento de los paseos arquitectónicos se produce en muchas de sus obras, pocas veces se explican las razones por las cuales se utilizó determinados elementos para definir sus procesos. En el caso de la Vida Bella, donde le explica a la dueña de la casa, la señora Bella, a través de una carta que contiene una serie de croquis, no hay tiempo de leerlos así detenidamente, ¿no? En los análisis sobre este tema, en artículos de revistas que hemos consultado, muchas veces se quedan en la simple descripción de lo que vemos en las perspectivas, mas no en las razones que le dieron origen al planteamiento que el Corbusier hizo usar. Al ladito se ponen unas perspectivas, unos redes que hizo un investigador sobre, pero es lo mismo, ¿no? Estos temas arquitectónicos requieren severas continuidades difíciles de resolver para que surja la poesía. Una vez hecho esto, todo parece natural y fácil, y esa es una buena señal. Pero cuando empezamos a trazar las primeras líneas de la composición, todo era confusión. Si la estructura y el plano son extremadamente simples, se puede suponer que el contratista será menos exigente. Lo que importa, esto incluso cuesta enormemente, y esta dolorosa restricción a la economía solo se vuelve perdurable cuando la solución canta. Alabanza a los arquitectos. Esta última manifestación de vanidad solo se produce para hacer sonreír a la gente, porque hay que reírse un poco, dice el Corbusier. ¿Y qué decir de Frank Lloyd Wright cuando mucho antes que Le Corbusier, desde 1908, en la Royal House, ubicara el acceso principal de la casa no en el frente donde era el vestuario, sino en la parte posterior, obligando a un recorrido alrededor de la casa para disfrutar la riqueza formal de su proyecto? Las secuencias de estos proyectos son muy interesantes, no hay tiempo de explicarlas. Y también pasa en la casa de la sociedad. Que lo vamos a ver por la pero ¿dónde está la entrada? Aquí está toda la puerta, aquí sigue. Ahí está el garaje. Después pasas a un pasillito muy apretado, das una vueltecita, te vas haciendo unos zigzags para tú salir. Esta que entras, rebotas aquí en el muro, subes unos escalones y después volteas, ¿no? Y ves ya. O sea, cómo va esa compresión y después esa expansión.
O también Mies van der Rohe con el espléndido pabellón de Barcelona, donde convierte una simple necesidad arquitectónica de diseñar un espacio para la firma de la inauguración de la Exposición Universal celebrada en esa ciudad en 1929, en una magistral cátedra de arquitectura, donde la fluidez del espacio, la transparencia de los elementos, sus reflejos y la organización tan novedosa de los espacios abiertos y cerrados, lo convierte en una sinfonía sobre la manera de hacer, la nueva manera de hacer la arquitectura. Si no hubiese planteado un código donde se soporta el conjunto, tal vez los planos y los techos hubiesen volado por la fuerza del movimiento del espacio que fluye entre ellos. Eso fue lo que pensé la primera vez que lo visité. Tenía razón Bruno Selia al referirse a este edificio como el vértice de donde arranca la arquitectura mundial. Aquí es importante pensar, oye, haz un espacio para que se firme, para que el rey firme la inauguración. Se necesita una mesa, él hace todo esto para que a un ladito de adentro, donde está un muro translúcido, el vidrio blanco, ponga una mesa y firme. Eso era todo. Además, esto era el pabellón de Alemania. Se hace mención que cada bando logra en una de sus torres, cuando el agua, el viento, la luz, la lluvia y otros elementos de la naturaleza son traducidos abstractamente por la arquitectura, entonces se convierte en un lugar donde gente y naturaleza se confrontan a sí mismos dentro de una sensación sostenida de tensión. Por su parte, arquitectos como Zumthor prefiere conformar atmósferas, como vimos el miércoles, que pueden percibirse en segundos y no considera tan importante explicarlas detalladamente, sino prefiere que se viva, como se logra prodigiosamente en el conjunto de las termas de Valls. Es posible que las distintas visuales a un espacio a triple altura, como en la Maison Laroche, nos den alguna pista para entender la interpretación que Le Corbusier hacía respecto al concepto del espacio-tiempo. Él explica lo siguiente sobre el proyecto. La casa será algo así como un paseo arquitectónico. Entrando, el espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestra mirada. Seguimos un itinerario y se despliegan varios puntos de vista uno tras otro. Jugamos con el corriente de luz, iluminan las paredes y proyectan sombras. Los ventanales abren vistas al exterior y redescubrimos el conjunto arquitectónico. Todo, espacialmente en arquitectura, es cuestión de circulación. En la página oficial de la casa explican que podemos explicar la noción de paseo arquitectónico con tres elementos esenciales de la casa Laroche. En primer lugar, la utilización de diversos medios arquitectónicos para construir una entrada que despierte la curiosidad del visitante y lo invite a seguir un camino determinado. En segundo lugar, la creación de múltiples puntos de vista sucesivos. Y por último, el mantenimiento de la relación entre los diversos componentes y del conjunto arquitectónico. Lo quedamos en esta. Vimos esta foto, está aquí a la izquierda, donde está la obra de construcción. No sé si imaginan un poco, ¿no? Esta obra, con las texturas que se están utilizando ahorita, podría ser firmada por nada más que 100 años. Gradación de escalas. La estructura de la secuencia resulta importante tener en cuenta la gradación de las escalas que se van conformando desde la aproximación al edificio hasta su acceso principal, generalmente del exterior. Es posible que después, dentro del proyecto mismo, se tengan nuevas relaciones con el exterior y que más adelante ya en el interior se sigan desarrollando, por lo que se puede establecer un símil con los encuadres que se van experimentando a medida que se va avanzando en él
a la manera cinematográfica con el llamado storyboard que se utiliza en la edición de las películas. Mijares hablaba de la necesidad de ir pintando al usuario diferentes elementos que establezcan la escala desde lo macro hasta lo micro, desde el aspecto urbano hasta los detalles artísticos. Comentaremos el proyecto del Olimpo, conjunto que tuve el honor de realizar junto con los arquitectos tijanos por esta satisfacción. Partimos de los requerimientos del conjunto que solicitaban el alineamiento al Palacio Municipal, la conformación de una esquina en el cruce de la 62 por 61 que contenga un corredor. Tengo un patio central, este es el patio central cuadrado, pero lo envolvimos con un cilindro. Que su altura no rebate la del Palacio Municipal. Como respuesta a estos requerimientos, buenos días, disculpen la interrupción. Hay un coche, un Mazda 3, que está estacionado aquí enfrente y me está obstruyendo el paso. ¿Es alguno de ustedes? Color blanco, Mazda 3, hatchback. ¿No? Ya está la policía ahí, ¿eh? ojalá que aparezca. Como respuesta a estos requerimientos, las ideas centrales eran cómo armar una secuencia espacial dentro del contexto histórico. Nosotros propusimos un corredor que se alineara perfectamente al Palacio Municipal y cuya altura de este piso justamente era la del propio palacio para que se integrara uno con el otro, ser parte propiedad del Estado. Formamos la esquina, 71 por 72, a partir del cual introdujimos un eje diagonal que atraviesa el cuerpo principal del edificio, rematando la escalera. Insertamos también en un patio central cuyo perímetro externo es un prisma rectangular y el que delimitaba al patio un cilindro. Se organizaron ejes ortogonales de modo tal que coincidieran con los accesos a las distintas partes que componen el estudio. En la secuencia de la planta baja se desarrolló un corredor a partir de una serie de arcos semejantes a los que tenía anteriormente el Olimpo, donde discutimos la forma de los arcos de medio punto que los remataban. Y aunque en una de las propuestas que analizamos se pensaba en hacerlas rectangulares, comentamos entre nosotros que el ritmo del arco es mucho más suave, mientras que los elementos rectangulares es más abrupto. Los arcos van boom, 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 y el cuadrado va tuk, 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 tuk. Así que decidimos que si es así todo el corredor de la plaza, pues debíamos de mantener ese ritmo. Así, al llegar a la esquina, se gira para ingresar al pasillo diagonal, donde la altura aumenta al doble, extendiéndose ese espacio alrededor del límite interno del corredor del patio central, ya que el área de circulación en planta alta se diseñó en moral, soportado por paredes de alimentante interior. Se dio un tratamiento especial a la azotea, perforándola para meter luz cenital que baña las paredes. Así que decidíamos entonces este sitio donde caracoles y anguilas espaciales danzaban el ritmo de la luz. Aquí de suerte, al tomar esta foto, se ve cómo se mueve la luz, se mueve la forma, o sea, parece que están danzando estas cosas así. Después de recorrer el costado, se accedía al segundo patio, donde en un semisótano se alojarían las vamos del planetario, cuya cúpula se desplantaría sobre un espejo de agua, resultando entonces el negativo espacial del patio central. Este ahora se vuelve sólido y con el reflejo del espejo de agua se convierte en un estrellado. Flotando, la circulación en escuadras de este segundo patio conecta con el estacionamiento, de modo que todo el edificio se podía recorrer. La secuencia en planta baja termina en la escalera principal. En ella se manifiesta un nuevo contraste entre el prisma que la contiene y los brazos de las rampas que se resuelven en planta circular, hasta acceder por medio de un tramo recto al pasillo circular.
Si nos detenemos en esta sección de la secuencia, observamos la intención de generar un espacio nuevo en el centro histórico que manifieste su contemporaneidad, respetando las condiciones generales del centro histórico. Con relación a las escalas de proyectación, el propósito fue ir ofreciendo al usuario una composición que, de acuerdo a la escala de percepción, fue ofreciendo detalles arquitectónicos a medida que uno se acercaba al edificio, desde las escalas mayores, como se vieron acá en toda la composición, que estructuran la composición de la fachada, hasta las escalas más pequeñas donde se observa el detalle de cómo colocar la piedra, los pilares de la planta baja, la planta alta, y la reinterpretación de la balaustrada con placas de piedra que da ganas de tocar la textura. Están más. Nosotros queríamos desde el principio ya tener esa idea de abrir el espacio. O sea, que desde el principio entiendas que esto no es la reconstrucción del antiguo edificio. Es un nuevo edificio con nuevas necesidades que requieren una solución apropiada a ese momento de 1840. Es la realidad. Con relación a las escalas, comprender el paisaje a gran escala, que incluye regiones de escalas intermedias, que a su vez se componen en principios menores, una resonancia espacial más lanzada hacia el crecimiento o la disminución interminable, un gran acorde que se repite en ecos persistentes, llegando a apropiarse del entorno y, de ser posible, apoderarse también del firmamento. Otra vez, Carlos. Uxmal es tal vez el ejemplo más significativo en la historia de la arquitectura mundial, no de chiste, sino de verdad, del mundo mundial, dentro de este tema. Abarca un territorio de 600 por 200 metros. Pocos conjuntos alcanzan esta dimensión. Medí en Google, Karnak de Egipto, medí la Acrópolis de Atenas de 200 metros. Es 3 veces más grande. 3 veces más grande. Desde el grupo norte hasta el conjunto de las palomas. Dentro de este trayecto se presentan varios cambios en los niveles de los edificios, logrando que vayan apareciendo y desapareciendo a medida que se avanza en el terreno. Por ejemplo, desde el cuadrangle de las Monjas al acceder por el arco de su fachada sur y entrar al patio, se cambia la escala notoriamente, ya que solo se pueden percibir los edificios que lo conforman, y después, dependiendo de dónde se ubique el usuario, se pueden disfrutar cómo se escalonan los edificios vecinos en los techos de 2 de sus lados, mostrando el cuidadoso diseño humano. En la perspectiva hacia la gran pirámide, se observa, que ahora ya no se puede observar porque está bloqueado el paso, se observa la magistral colocación del palacio del gobernador, acentuando la perspectiva con lo que aumenta la dimensión virtual en la distancia intermedia. Así podemos seguir analizando y disfrutando. Sin embargo, por falta de tiempo, lo dejaremos para, si se puede, en otro caso. En la secuencia que acabamos de reportar, observamos cómo se pueden ocultar elementos de cero desaparición. También manejar sobreposiciones y desplazamientos, así como sorpresas, al observar los cambios de altura y escala. Todos estos recursos animan la secuencia y la hacen así. Cabe señala que de fuera de escala o lo proporcionado de escala, o sea, la diferencia entre uno y otro está fuera de escala, no significa que las dimensiones físicas sean grandes o pequeñas. Algo que sea muy grande puede estar a escala, siempre y cuando el efecto psicológico de la composición dé la impresión que el arquitecto persigue obtener con las dimensiones que encuentra apropiadas. Sí, creo que la grandilocuencia que se deriva de
monumental o de cualquier otra expresión, se presenta casi siempre por ignorar la necesaria integración de las diversas escalas que existen en la obra de la arquitectura. El movimiento en el espacio implica uno o varios ritmos, mediante los cuales el usuario recorre las ideas. ¿Qué determina ese ritmo? ¿Cómo se mueve el usuario en él? En su desarrollo se presentan giros que implican un cambio y dependiendo de su diseño se puede incluir algún remate. Al analizar los componentes del espacio, podemos determinar en qué medida participan en la generación de un ritmo, dependiendo también del material con el que está construido. No es lo mismo caminar sobre un piso de grava que caminar sobre un piso de madera o de mármol o de cerámica. Cambia el ritmo. Para experimentar la secuencia espacial, se ponen en juego todas las capacidades perceptivas del hombre, con todo su cuerpo, a través de lo que algunos autores llaman el sensorio y la memoria. Para abordar este tema, utilizaré como bibliografía principal un artículo denominado La experiencia del espacio-tiempo arquitectónico, una perspectiva fenomenológica del sensorio, que escribió la arquitecta Eliana Jiménez, próxima doctora en arquitectura y maestra de esta facultad, y su tutora, la doctora Lupita Salcedo. En él nos explica que todo el cuerpo humano participa en la experiencia del espacio-tiempo, denominándolo como sensorio. Esta palabra proviene del latín sensu, sentido, y de sentire, percibir. Esta sección complementa lo que tratamos en la plática anterior en lo relativo a la percepción de la experiencia en la arquitectura. El espacio va emitiendo estímulos que se van codificando y traduciendo por los distintos sentidos que los captan. Estos, a su vez, los transmiten por diferentes partes al cerebro y después de procesarlos, los transmite a través del sistema nervioso central y responde a dichos estímulos. Además, en el cerebro se procesa la información que la convierte en experiencia y forma los patrones de aprendizaje. Esta es una manera más compleja de entender la percepción. Se sabe que el 85% del tiempo se está en modo automático, debido a que el cerebro recibe toda la información y filtra identificando lo útil y desechando lo que no es. Ellas identifican tres etapas en la experiencia espacial. Una es la sensorial, que permite apreciar las características de los espacios y su estructura organizativa. Es la variedad más elemental de cognición. Después, la perceptual, constitución subjetiva del espacio-tiempo. Estructura el modo en que se aprecia, descubre y percibe el mundo a través de diversas actividades y la expansión del movimiento corporal en el espacio. Por eso es a la vez motora y perceptiva sensorial. Esto es muy importante, ¿no? Ya otra vez nos está hablando del movimiento. Y después existencial, cognitivo y emotivo. Es construir un patrón basado en otro para crear una representación de la cosa y producir una imagen en la mente. Una vez procesadas las experiencias, se almacenan en la memoria y pasan a ser recuerdos. Cada nueva experiencia se integra y enriquece la capacidad de percepción. Por ello es importante entrenarnos en aumentar nuestra capacidad sensorial asociada a los espacios, de modo que al proyectar podamos tener mayor certeza sobre lo que estamos proponiendo. Parece también que la organización de la experiencia sigue los mismos circuitos neuronales de la memoria, lo que facilita representar el espacio. Hoy en día, los avances científicos han ido explicando cada vez más el mecanismo mediante el cual se procesa la información en el cerebro, estableciendo la conexión con los sentidos a través de las llamadas neurociencias. Todos estos sentidos tienen que pasar por el cerebro para poder registrarse, no solamente las sensaciones inmediatas, sino también lo emocional, lo que te produce placer, lo que te disgusta, abriendo un campo muy interesante para la arquitectura, en el sentido de poder tener mayor respaldo científico para aspectos que se consideraban de índole subjetiva. ¿Cómo
cómo se transmite y se generan las sensaciones agradables, el espacio puede producir todas esas sensaciones de relajación y de activación. Una vez más se observa que los caminos de la ciencia se van entrelazando, debiendo el arquitecto ampliar el espectro de sus conocimientos para poder abordar de la manera más sólida estos aspectos que se van haciendo cada vez más objetivos hoy en día y que parece curioso que se utilizan principalmente con fines publicitarios y comerciales. Por ejemplo, viendo el color apropiado para consumir más en un restaurante, o también en estos espacios ver cómo el mobiliario afecta al tiempo que permanece en el restaurante. Pocas veces se utiliza orientado al confort y bienestar del usuario. Entonces el cambio es muy amplio, particularmente en espacios donde las restricciones económicas tienen gran impacto para lograr secuencias que aumenten visualmente su dimensión. La memoria, la participación de la memoria del usuario dentro de la comprensión de la secuencia espacial. Este es uno de los elementos esenciales de la identidad del ser humano. Y más aún, si se piensa en un conjunto social, en la identidad de un sitio o de un lugar, reflexionemos que si una persona pierde la memoria, automáticamente pierde la identidad. Resulta de gran importancia para nosotros como arquitectos, en primer lugar, ir asimilando las experiencias significativas. Estas experiencias, también las positivas y las negativas, están cargadas de emociones que también tenemos que tener en cuenta para construir nuestro repertorio que conforme nuestro criterio para la vida. Dentro del tema de la memoria, quisiera poner el ejemplo de las reacciones que me produjo la visita a la casa de Barragán el 11 de noviembre de 2016, gracias a la amabilidad del arquitecto Fernando Iguarte del Mundo. Y gracias a Omar, que nos hizo el favor de hacer el video. Aquí van a leer lo que dice igual de esta salida. Esta gente esto de la casa no la hizo para él mismo. Él después la recuperó y ya la hizo.
Ojalá se les haya gustado. La arquitectura habla. La arquitectura habla con ligera forma de vida. En la secuencia se pueden encontrar espacios que nos digan pasa, pasea, entra, sale, sube, baja, está, medita, trabaja, celebra, reúne, dispersa. Actos humanos que la arquitectura puede favorecer o dificultar. Otra cita local. Y aquí se desprenden dos aspectos que queremos destacar. El manejar un lenguaje arquitectónico claro ayuda sustancialmente en la formación del arquitecto. Por otra parte, esta comunicación debe trascender el ámbito profesional para extenderse a la cultura general, de modo que las propuestas se entiendan adecuadamente y en consecuencia tengan un mayor impacto social. Vamos a poner un ejemplo que se refiere a la secuencia espacial del acceso a la facultad de psicología. Este proyecto tenía una condición especial desde el punto de vista urbano, pues la intención era que las distintas facultades se pudieran recorrer entre ellas, de modo que la conexión entre la facultad de psicología y la de economía era directa. Sin embargo, nosotros hicimos una propuesta más fuerte, que era la de forzar el patio central que cada facultad tiene. Nosotros decíamos que las facultades poseían un corazón que es el patio, y este es un corazón verde. Así que hicimos un estudio cuidadoso de cómo organizar los distintos volúmenes que conforman el proyecto para generar una secuencia en donde el espacio fluya en las cuatro direcciones y cumpla los objetivos comentados. La secuencia inicia desde el acceso del edificio, en donde los volúmenes que componen la fachada principal son generalmente cerrados con ventanas alargadas y una gran boca a doble altura que nos dice con toda claridad: pasa, esta es la entrada principal. El pasillo, que corresponde a la circulación del primer nivel, funciona como pausa, ya que la escala disminuye, la luz cambia. Es el momento donde uno decide si continuar hacia el siguiente volumen y posteriormente a la facultad de ingeniería, o bien girar hacia el patio central. Para enfatizar este cambio de dirección, el volumen del primer nivel corresponde a los cubículos, tiene forma de Z, diciéndole a los usuarios: voltea a ver el patio. Y como remate del patio se encuentra la cafetería, que disfruta de toda la pista del conjunto. En algunos recorridos que hacíamos con el arquitecto Galo Carrillo y sus alumnos del taller terminal, dejé que los alumnos caminaran
través del vestido sin decirles nada, y casi todos hicieron la pausa y voltearon hacia el patio y siguieron hacia él. Se parte de la premisa de que la arquitectura puede constituir o constituye un lenguaje. Lo que se trata de destacar es que la escuela podría enseñar ese lenguaje arquitectónico que haga fácil la lectura y evaluación de los textos. Es decir, construir un vocabulario espacial que sea fácilmente comprensible para traducir lo que se espera transmitir en términos de arquitectura, así como también verificar con los usuarios si es comprensible el lenguaje, si lo pueden racionalizar, además del manejo intuitivo que generalmente se emplea. Me gustaría ejemplificar este aspecto del lenguaje arquitectónico con una anécdota. El arquitecto Enrique Martínez de Arredondo, aquí presente, doctor en arquitectura, hace varios años fue alumno del curso de teoría de la arquitectura, ahora es maestro de la Universidad Modelo. Como es sobrino de mi esposa, ya ha pedido realizar visitas a nuestras obras para sus clases. Resulta que pidió ir a nuestra nueva casa, la cual no conocía en absoluto, a lo cual accedimos. Mi esposa me aclaró que el maestro era Enrique, así que yo debería solo observar lo que pasaba e intervenir solo cuando él me lo solicitara. La explicación que dio del proyecto, que verán más adelante, lo vamos a poner como ejemplo después, me sorprendió positivamente. Iba avanzando, marcando claramente los distintos espacios que conforman la secuencia del proyecto, dando las razones que él leía directamente en el sitio, de acuerdo a su experiencia y tal vez del curso de teoría que había tomado conmigo en la facultad. Sus explicaciones eran claras, tal vez mejores que las que yo hubiese podido dar, lo que me produjo mucha satisfacción. Y lo más importante, me demostró que tal vez era posible leer el lenguaje de la arquitectura cifrado en las obras cuando se entiende el lenguaje profesional adecuadamente. La escuela debe de formar desde el punto de vista académico, se debe de formar con la continuidad de conocimientos que a través de generaciones se van profundizando, con el cúmulo de conocimientos de sus maestros y sus alumnos que constituyen un acervo aterrizado específicamente a las condiciones locales que vale la pena asimilar y consolidar como patrimonio de la institución. Cariñoso recordatorio a las autoridades. El arquitecto español Jesús María Aparicio da una definición sintética y sólida del cielo. Entonces, la secuencia espacial es un orden intencionado del conjunto de atmósferas espaciales que en su totalidad transmiten medio. Mijares, por su parte, comenta: sin la experiencia del movimiento, la obra arquitectónica se desmembra, pierde su ritmo, oculta sus armonías, diluye sus culminaciones y cancela sus sorpresas. Apreciada solo como un objeto aislado, fijo e independiente de su entorno, se convierte en imagen congelada y abstracta, como suele suceder en las fotografías. Nos explica desde su punto de vista cómo se puede componer o estructurar una secuencia espacial, y para ello acude a las partes de una composición musical, como el preludio, la articulación, el desarrollo y la culminación. En este caso podemos notar cómo hay una dificultad de tener un bagaje conceptual propio de la arquitectura para poder explicar una secuencia espacial. Estas ideas son aplicables a la arquitectura, pero no necesariamente se comportan de esa manera. Por ejemplo, no siempre la culminación se encuentra al final, como sucede en las composiciones musicales, sino que puede estar en un espacio intermedio. Lo interesante al establecer un símil entre esa composición musical y los tipos de espacios que se van organizando en la composición de la secuencia, donde hay espacios que funcionan como preludio, entrada, acceso. Existen elementos de articulación, como los vestíbulos, que te van preparando para llegar a un espacio. También hay pausas, y dependiendo del tamaño del proyecto,
puede ser muy corto el desarrollo de llegar directamente a la combinación, o tener uno mayor, un proyecto mayor. La arquitectura tiene un carácter espacial que simultáneamente a su función están sirviendo para orquestar esta dinámica, esta secuencia. Entonces, pensemos en la secuencia espacial como la línea argumental constituida en un itinerario de distintas experiencias gobernadas por la concepción que el arquitecto tiene del proyecto a realizar. Pausa de 3 minutos para cambiar al siguiente PowerPoint y seguimos a toda velocidad. Gracias por su atención.